Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. La entrevista de primera clase. Muy buenas tardes, señores pasajeros. Estamos aquí de regreso en primera clase y son las 6:42 y vamos a empezar esta entrevista que tenemos el honor de traer a Adriana Pérez de Legazpi, que es investigadora etnogastronómica, ¿no? En cultura culinaria de Mesoamérica. En cultura culinaria de Mesoamérica, verán ustedes. Tuve el honor de conocerla porque vino a darnos una plática, una clase que es justamente de turismo cultural y pues aquí está ella para platicarnos un poco de lo que haces y de tu vida, ¿no? Bueno, pues si quieres primero te explico qué quiere decir esto de etnogastronómico. Si quieres explícame, pero ¿te parece si me platicas un poquito primero de ti? Preséntate un poco con la audiencia para que te conozca y ya entonces ya me practicas qué es el etno. Perfecto, bueno, pues mi nombre es Adriana, como ustedes ya les avisaron. Perdón que estamos al aire y lo hago así, pero de repente la garganta no se aclaró. Y yo tengo, pues como cualquier mexicano que se precie más o menos de serlo, una pasión por México desorbitada. Porque no vemos mexicanos como de medio pelo, sí tenemos esta cosa exacerbada de ser mexicanos y de que gritamos el día 15 de marzo, ¿no? Y bueno, esto proviene desde luego de mi familia. Creo que es algo que te brinda como una plataforma de despegue, ¿no? Yo tuve muchísimo tiempo de vida corporativa en el ámbito de la comunicación, que es mi primera profesión, a lo que estudié, digamos, en mi primera carrera. Y a partir de ahí y de este amor por México y de haber recorrido el país entero, de costa a costa y de frontera a frontera, por eso me atreví a opinar sobre la Riviera Nayarit. Y si me preguntan de Chihuahua, y si quieren saber de Chetumal también. Perfecto, entonces aquí tenemos un mapa. La verdad es que en este recorrido y con una tradición de tipo italiano, siempre la comida fue algo muy presente, ¿no? Sí, la comida. Y entonces, bueno, pues estaba esto presente en mi vida de manera natural, en la cultura familiar. Y en mi vida corporativa, por razones extrañas, siempre estuvo también presente la función de los banquetes y los comedores ejecutivos. Y estando trabajando como directora de Relaciones Institucionales, nos tocó atender cuando se reanudaron relaciones entre México y el Vaticano. Entonces lo que hicimos fue, en ese entonces mi jefe me decía, ¿qué podemos darle a Monseñor Girolamo Prigione, que todavía venía como embajador, no como representante del Papa, que nunca haya probado? Y le digo, pues seguramente jamás ha probado comida prehispánica. Sí, claro. Vamos a darle algo prehispánico. Y bueno, la gente habla de prehispánico y se imagina un tlacoyo, ¿no? Sí. Y bueno, sí es un tlacoyo prehispánico, pero hay muchísimo más que eso, ¿no? Que un solo tlacoyo. Y entonces, claro, le hicimos un platillo de la abuela de mi marido que se llama pato en basura. Y en las zonas lacustres, desde luego, patos, gallaretas, garzas, ese tipo de aves migratorias son un platillo muy tradicional de la zona lacustre de Michoacán, pero del Valle de Toluca en Lerma, pero también desde luego México Tenochtitlan, ¿no? Y al final de esta experiencia de comida, en vez de postres se dieron frutos, y cuando el hombre pasaba del mamey, el chico zapote, a la guayaba, y llegó a la guayaba, y literalmente eran gritos. Entonces, bueno, tú estás esperando que un personaje de esa naturaleza reaccione con algún entusiasmo, pero no te imaginas que grite. Entonces, bueno, desde luego eso sí fue como así una marca específica. Yo dije, yo tengo que hacer de esto algo que no desaparezca, ¿no? Algo grande. ¿No? Que esté presente siempre. Pues sí, entonces de alguna manera esto provino desde mi marcada atención a la comida, la cultura familiar muy marcada a la comida, y la cultura familiar de mi marido, que eran así como gente muy de izquierda y muy patriotera, en el sentido de que siempre mesas muy mexicanas, con personajes muy mexicanos, y bueno, Lázaro Cárdenas iba a comer a casa de mis suegros, y entonces claro, los manteles mexicanos, con las vajillas mexicanas, con plata mexicana, todo era como muy así.
Supermexicano. Absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos avecindados de Malinalco en el Estado de México. Eso quiere decir que no vivimos ahí de fijo, pero vivimos parcialmente los fines de semana, los puentes, las vacaciones largas, los diciembres. Y en esta experiencia de vecindados me dio por hacer etnografía y nunca dejar esta parte como pues muy de hobby que tenía yo por hacer documentación sobre esta parte de los cultivos nativos, de los procesos y procedimientos, de los ritos asociados, y era, digamos que una parte más personal. Y un grupo de amigas de la carrera de comunicaciones del TEC, una de ellas es editora de Diana Kennedy, que ustedes seguramente sabrán quién es Diana Kennedy, una investigadora de origen inglés, que tiene 57 años investigando en México. Sé los años porque ella empezó a investigar cuando yo nací. Wow. Entonces, ella es esposa ella enviudó, desde luego, y se quedó en México de un reportero, cuando vienes delegado a Reuters, ¿cómo se llama? Un corresponsal extranjero en México. Y se apasionó por México, pero particularmente por su comida. Ay, sí. Y entonces, Diana ha recorrido México también en andar de investigar con las cocineras, por qué me tateas así y no de otra manera, por qué ese maíz y no de otro, dónde lo cultivas, cuándo lo cultivas, quién lo corta, etcétera. Todo. Y entonces, bueno, Diana, que a mí me encanta cuando lo dice, por supuesto es muchísima arrogancia pensarlo, dice que la única que le puede heredar soy yo. ¿Que le puede qué? Heredar su chamba soy yo. Y yo no tengo deseos, desde luego, que Diana se vaya, pero tiene 91 años, entonces viaja sola. Cuando te tomas una foto con ella te dice, espérate porque me voy a pintar los labios. Tiene un entusiasmo que yo estoy segura que nos va a durar más de 100 o muchos más. Padre. Entonces, bueno, pues con este role model que tiene Diana, que significó para mí, y la idea de mi amiga, se conformó el tour de gastronomía prehispánica. Me dijo, ¿por qué en vez de invitarme a mí, como haces con nosotros, tus amigas, de llevarnos al mercado, como haces con nosotros, de enseñarnos a comer lo que comemos, que es solamente de aquí, que son cultivos nativos, que son de menos de 10 kilómetros de distancia, etcétera? No lo haces a manera de negocio. Y bueno, yo traía también ahí una encomienda de uno de los curas agustinos de Malinalco, de que teníamos que hacer algo para impulsar la economía de las mujeres, de los migrantes. Entonces, bueno, y soy una convencida de eso, cuando tú haces algo de buena voluntad, la vida te lo regresa. Siempre. Sí. Entonces, así empezó esto, primero intentando ayudar a las mujeres que son hijas, esposas o madres de migrantes que viven con una economía muy rudimentaria, sosteniendo abuelos de los dos lados, que quiere decir que son 8 gentes, Wow. y padres y suegros, y además tus hijos. Entonces, una economía de aproximadamente 15 personas vendiendo tortillas de 8 pesos la docena. Y claro, la gente que va a Malinalco se encierra en su casa, llega con una camioneta repleta de cosas de Costco, con su personal doméstico, y entonces no deja absolutamente nada. Lo voy a tener que decir al aire, pero no es con el ánimo de ofender, lo único que deja es la popó. Entonces necesitamos que esa gente dejara dinero. Sí. Y así surgió el Gastrotour Prehispánico. Y bueno, en todos estos 25 años, mi especialidad se fue moldeando en lo académico. Hice estudios en el Instituto de Filología de la Universidad Nacional Autónoma de México con el Museo Nacional de Antropología, en estudios mesoamericanos, y también tengo un diploma de la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre Cultura Culinaria y Cocinas de México. Padre. Qué bueno. Solamente para refrendar que lo que yo sabía era más importante. Porque la gente no sabe lo que sabe haciéndolo. Claro. Sí, lo sabe desde la distancia de un libro, y las fuentes secundarias son muy importantes, pero son frías y distantes, y regularmente no tienen la pasión. Y cuando tú ves que el maíz llora, por ejemplo, pues no se lo puedes explicar a alguien que lo leyó en un libro. ¿Que el maíz llora? Claro, porque el maíz que se cultiva en verano, cuando recién las milpas están listas, es un maíz que tú le entierras una uña y llora. Órale. Y entonces hay platillos que se hacen cuando el maíz llora. Ay, y hay platillos que se hacen cuando el maíz no llora. Quebradizo, entonces se llama martajado. Y hay tamales de cuando el maíz llora, y hay tamales del maíz martajado, y hay tamales del maíz molido. Y todo este proceso del nixtamal, por ejemplo, que es también un hallazgo y algo de naturaleza química asombrosísimo. Entonces no le puedes explicar a la gente cuando tienes eventos de gastronomía y los chicos quieren nixtamalizar a las 3 de la mañana que el maíz es un alguien como tú y que el maíz duerme.
No, y es parte de toda de toda la gastronomía mexicana, Sí, es claro, la base. es ¿no? la base. Somos Dice que el pueblo maíz, del maíz. frijol y O sea, que decir que- Chile. y calabaza. Es O sea, la que trilogía tenemos que ver sagrada. al maíz más que como un producto alimenticio, es como un ser. Algo Lo así. que pasa es que nosotros hemos perdido el pensamiento mesoamericano. Sí. Nosotros que estamos aquí pensamos en la mañana, el mediodía, la tarde y la noche, y se nos fue un día, de lunes a sábado o a rutina domingo, se te fue una semana, sí. y entre enero y diciembre se te fue un año. En el pensamiento mesoamericano es integrador. Todo existe a un mismo tiempo, el universo tiene rumbos, y esos rumbos además tienen altitudes, en los cielos que son diversos y en el inframundo también, y los muertos están contigo, y a donde vas está contigo, y la naturaleza no eres tú un poseedor de la naturaleza, claro, sino un ente más En de la naturaleza, eso Wow. es algo súper Entonces, profundo. si cambiáramos y regresáramos un poquito como pensaban Sí, antes, no, cambiaría por todo. supuesto que es un alguien el maíz. Exactamente. Entonces, el maíz es un alguien y existe el maíz, coevolucionó con el hombre mesoamericano. Existe en la medida que nosotros existimos. Sin maíz no hubiera habido hombre mesoamericano y sin hombre mesoamericano no hubiera habido maíz. De hecho, eso creo que lo mencionan en el Popol Vuh, ¿no? En La creación del leyenda hombre. del Popol Vuh dice que fuimos creados de maíz, pero esto que te digo es absolutamente ciencia. O sea, si tú tiras un grano de cebada, de trigo, de lo que tú quieras, en una tierra fértil, con la luz necesaria, el sol y la humedad necesaria, ese trigo va a salir una planta y va a salir nuevo trigo. Si tú lo haces con el maíz, eso no va a pasar jamás. El maíz lo tienes que deshojar, quitarle puntas y talones, elegir los granos centrales y con esos granos centrales hacer tu siembra el próximo año. Órale. Por lo cual la concepción de pobreza no existía en Mesoamérica. Sí, claro. Sí, Nadie no. era pobre porque siempre Tenían podías comida. tener, que por cierto les traje un regalito, Ay, qué un bueno. grano de maíz para sembrar Guau. Ay, wow. Gracias. y eso qué te lindo. da la garantía de tener una milpa de 1 metro cuadrado que te va a dar comida para 10 personas durante un año. Guau. Wow, está increíble esto Sí, del, no, del- qué increíble. y ¿Cómo no sabemos de lo que tenemos que saber, de verdad? lo que tenemos que Exactamente. saber, de lo que es nuestra sí, cultura sí. a fin de Muchas cuentas. gracias. Yo me enojo mucho cuando vienen los de gastronomía, que saben hacer brunoise, pero no saben poner frijoles. Sí. A ver, Isa. No, bueno, pero ajá, eso sí, es Sí, que sí igual pasa, sí también pasa, depende la de verdad. nuestra. Bueno, no es culpa de los estudiantes, es culpa, de las escuelas. sociedad, Sí, claro. No, es culpa de las escuelas. Las escuelas eligen un acento francés en una cultura que tiene nada más en términos de cocina 10,000 años más. Es Claro. milenaria que la Claro. cocina Francés, que tiene sí. 3-4 siglos. Digamos que le sale medio bien, pero nada. Sí, sí, sí. No se compara con la, no se con la de compara con México. la de Incomparable. mexicana, no. Incomparable. Le hemos cambiado el sabor al mundo, Alejandro. Exactamente. O sea, no hay en el mundo de la repostería sabores más importantes que la vainilla y el chocolate. Ay, Por ejemplo. exactamente. La cajeta también, ¿no? No, nosotros no ordeñábamos ardillas. No. No. Entonces no teníamos nada lácteo. Bueno. Pero teníamos chocolate y vainilla. Teníamos la chocolate, base, vainilla y hoy por hoy ingredientes estamos, no sé, todo el básicos. mundo, pero también tenemos enfundado por lo menos al 90% del mundo en unos jeans de Sí. algodón mexicano pintado con índigo, que ambas cosas son mesoamericanas. Perfecto. Wow. Wow. O sea- Esos son datos que nosotros no manejamos. Habrá realmente. que manejarlos. Habrá Claro, que ahora nos claro. estamos volviendo más cultos y nos estamos aplicando a nuestro acervo cultural con usted. Pues así, esto es la etnogastronomía, estudiar un poco de un grupo cultural específico, la comida que ellos comen, pero siempre revestida de los procesos culturales. Porque la comen, cuando lo comen, en qué episodios, en qué temporada, en qué estación. temporada? Y acompañados de quién, la cocina y la gastronomía mesoamericana jamás es cocina individual, nunca. Claro, Nunca siempre nosotros- es en compañía. Es una cocina Conjunta. comunitaria, recíproca. Nunca nadie hace tamales para sí mismo. No, No. haces un tamal, haces 500 tamales. Exactamente. Sí, Siempre Y estamos regalas 300. Claro, porque estamos con el ámbito de compartir, de pasar Sí. tiempo con las demás La personas. Porque es la Comer- esencia comer. de la Sí. convivencia mesoamericana. Exactamente. Porque se trata de la reciprocidad. Yo te doy tamales esta semana en Día de Muertos, supongamos, hace muy poco. Y yo sé que el próximo año, cuando yo tenga un velorio, tú vas a llegar con tamales para la gente que yo tengo que atender. Es un sistema que no hay que decirlo.
Así se sabe. Ya es empírico. No, empírico no. Es un sistema entendido, digamos. Exactamente. Es algo de nuestra herencia, como, o sea, de nuestra herencia social, cultura. o sea, Ajá. sí, porque venimos a fin de cuentas. La de los gente hoy indígenas. no sabemos por qué llevamos un itacate. No. ¿O sí? No. ¿Un qué? Un itacate. ¿No sabes qué es un Es que itacate? eso, como en Venezuela no se usa, es parte de nuestra cultura. Un itacate es la comida que te llevas. Ah, ok. Entonces, tú llegas a casa de Isabel o a casa de Esmeralda y si hay una fiesta importante que a lo mejor hubo mole, la señora de la casa siempre te va a decir, Alejandro, ¿quieres un itacate? Oye, está súper Sí. padre lo Ah, del ok. itacate. No, pues Te llevas mira, tú, por eso. nos encantaría ahorita seguir con esto, vamos a seguir con esto, vamos a cerrar con esto con broche de oro, pero momentáneamente tenemos un mensaje de cabina, ¿no es así, Vero? Así es, señores pasajeros, es momento de irnos a un corte, no sin antes recordarles que, como ya bien lo dijo Esmeralda, al final del programa retomaremos esta charla con Adriana Pérez de Legazpi. Regresando del corte, nos vamos a ir al momento gastronómico. Isabel Torres ya está listísima con su tema del día sobre el té, su receta. Y bien, señores pasajeros, les recuerdo que estamos en Primera Clase, nuestras redes sociales son Primera Clase 1670M, nuestro teléfono en cabina es el 3088-1670. Soy Verónica Palavicini, muchas gracias por seguir en Primera Clase a través de Radio Anáhuac 1670M. Amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.